¿Cómo están todos aquellos que tienen la oportunidad de escucharme? Les quiero dar la bienvenida a este podcast del día de hoy de Fútbol con Melodía. En el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. Específicamente vamos a hablar de las participaciones mundialistas de la selección Colombia. Em, Así que quiero darles la bienvenida a todos, bienvenidas, bienvenidos, todos los que me estén escuchando. Pues antes de comenzar con el tema como tal, me gustaría pues aclarar varias cosas. Primero, pues como se están dando cuenta, pues es un podcast, el mismo título lo dice, así que sí habrán imágenes como para ponerlas en el video. Realmente el objetivo de este video, porque pues se está publicando en YouTube, es que pues puedan escuchar lo que estoy diciendo, más no prestarle como tanta atención a las imágenes en sí. Voy a estar poniendo pues imágenes que tengan obviamente que ver con el tema que estamos hablando, pero pues no va a ser algo relevante, o sea, no se esperen algo como que sea muy relevante dentro del podcast. Eso uno. Lo siguiente era que si de pronto ustedes escuchan que algún ruido externo a lo que yo esté diciendo, incluso el mismo computador, pues incluso esa es la idea, porque también quiero que el podcast sea como cuando uno está hablando con una persona, que uno la está escuchando, que uno sienta esa cercanía, ¿sí? Va a ser todo fluido, yo no tengo ningún libreto ni nada de eso, sino que pues va a todo ir fluyendo. Así que si por ejemplo suena el computador, es porque de pronto estoy buscando datos para poder pues tener una ayuda de algunos datos, porque o sea, como puede que se me olviden algunas cosas o como puede que no sepa algunas cosas, eh, y es para reforzarlo, para que ustedes también de pronto entiendan todo lo que les quiero decir en este podcast, ¿no? Ya pues teniendo claridad en estos aspectos en específico, yo creo que pues démosle inicio ya. Y empecemos hablando que la selección Colombia ha tenido la oportunidad de participar en 6 ocasiones en las Copas Mundiales de Fútbol. Y también recordemos que los mundiales se juegan desde el año 1930, siendo su primera edición en Uruguay, y su última edición hasta la fecha que estoy grabando este podcast fue en el Mundial de Qatar 2022. Recordemos que salió campeón la selección de Argentina. Entonces, es decir, se han jugado un total de 22 ediciones y de esas 22, como ya les había mencionado, Colombia ha jugado en 6 ocasiones, siendo estas Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y siendo su última hasta la fecha que estoy haciendo este podcast, Rusia 2018. Así que teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un pequeño repaso de la participación de Colombia en cada uno de estos mundiales y al final daré mi opinión personal de cada uno de estos mundiales. Es decir, para que me entiendan mejor, voy a rankearlo del peor al mejor y pues obviamente les voy a argumentar del por qué a mí me parece este mejor o este como que no fue tan bueno o bueno, ¿sí? Esa pues es la idea, ¿no? Sin ya nada más que decir, yo creo que iniciemos de una vez. Recordemos que la primera participación de Colombia en una Copa del Mundo fue en el Mundial de Chile del año 1962. Hablándoles un poco del formato de este mundial, clasificaban un total de 16 selecciones y esas 16 selecciones las repartían en 4 grupos de 4 equipos y las 2 mejores selecciones de cada grupo clasificaban a la siguiente ronda de cuartos de final, ¿no?
Entonces, pues habiendo aclarado esto, repasemos un poco qué grupo le tocó jugar a la selección Colombia. A Colombia le tocó jugar el grupo 1, el grupo A, junto con Uruguay, Unión Soviética y Yugoslavia. Colombia, por primera vez en su historia, debutó en una Copa del Mundo el 30 de mayo de 1962. Junto con la selección de Uruguay, perdieron su primer partido mundialista 2-1. En la siguiente fecha se enfrentarían a la Unión Soviética, teniendo un marcador final de 4-4. Y en la última fecha se enfrentarían contra la selección de Yugoslavia, teniendo un marcador final de 5-0 en contra. Teniendo en cuenta esto, el grupo quedó de la siguiente manera. La Unión Soviética quedó líder con 5 puntos, seguido de Yugoslavia con 4, tercera Uruguay con 2, cuarta Colombia con 1 punto. Lo que quiere decir que pues Colombia lamentablemente quedó eliminada en fase de grupos en su primera participación en un mundial. En la siguiente participación mundialista de Colombia tuvieron que pasar 28 años, desde 1962 hasta 1990, que por fin lograron clasificar nuevamente a un mundial, a su segunda participación mundialista, perdón, jugaba en Italia. Italia era la segunda vez que organizaba un mundial, ya lo había hecho en 1934. Colombia Bueno, vamos a hablar primero del formato. Eran 24 selecciones las que clasificaban, las dividían en 6 grupos de 4 equipos. Las dos mejores selecciones de cada grupo clasificaban a octavos de final, pero también tenían la opción los 4 mejores terceros de clasificar también a los octavos de final. En esta ocasión a Colombia le correspondió jugar el grupo D junto con los Emiratos Árabes Unidos, Alemania y Yugoslavia. Colombia debutaría el 9 de junio de 1990 contra los Emiratos Árabes Unidos, ganando 2-0. Luego jugaría contra la selección de Yugoslavia, ganaría en un marcador de... Perdón, perderían. Este partido lo perderían, ese segundo partido lo perdieron 1-0. Y en la última fecha se enfrentaron a Alemania, empatando 1-1, quedando el grupo de la siguiente manera. Primero quedó Alemania con 5 puntos, segundo quedó la Yugoslavia o la selección de Yugoslavia con 4 puntos, tercero quedó Colombia con 3 puntos y último quedó los Emiratos Árabes Unidos con ningún punto. Colombia, a pesar de que había quedado tercero, logró clasificar a los octavos de final como uno de los mejores terceros y llegó pues, a los octavos de final y eh, se enfrentaría exactamente contra la selección de Camerún, que quedaron líderes de su respectivo grupo. Exactamente fue el grupo B. Estuvo también junto con Unión Soviética, Rumania y Argentina. Eh, entonces a Colombia le correspondió pues jugar contra la selección de Camerún, porque Camerún quedó primera en el grupo B y Colombia quedó eh, tercera en el grupo D. Ya en el partido de octavos de final como tal contra Camerún, lamentablemente la selección Colombia cayó derrotada 2-1 y quedó eliminada de esta manera. Bueno, pasamos a la siguiente participación en la Copa del Mundo de Colombia, a su tercera participación, y fue la primera de forma consecutiva, es decir, clasificaron al siguiente Mundial de Italia 90. O sea, fueron al Mundial de 1994, que se jugó en Estados Unidos. Este Mundial tuvo el mismo formato que el anterior Italia 90, es decir, eran 24 selecciones que las dividían en 6 grupos de 4 equipos. Las dos mejores selecciones de cada grupo clasificaban a octavos de final y las 4 mejores terceras también clasificaban a la siguiente ronda. Colombia estuvo en el grupo A
junto con Suiza, Estados Unidos y Rumania. Debutó la selección Colombia contra Rumania, perdiendo 3-1. Y en la siguiente fecha jugaron contra los anfitriones Estados Unidos, perdiendo nuevamente, pero esta vez 2-1. Y en la última fecha se enfrentaron a Suiza, ganándoles 2-0. El grupo quedó de la siguiente forma. Primero quedó Rumania con 6 puntos, segundo Suiza con 4, tercero Estados Unidos con 4 y cuarto quedó Colombia con 3 puntos, lo cual pues no les permitió clasificar a la siguiente ronda y lamentablemente Colombia en este mundial quedó eliminada en fase de grupos. Para el siguiente mundial, Colombia lo jugaría en el mundial, para la redundancia, repetidas veces mundial, Francia 1998, es decir, clasificó otra vez de forma consecutiva a una Copa del Mundo, su tercer mundial consecutivo y su cuarto de toda la historia, en Francia 98. Aquí sí el formato cambió y además tengo también que decir que este formato, si no me equivoco, ha sido el formato que más ha durado en todas las Copas del Mundo, porque estuvo presente en Francia 1998, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y siendo el último en Qatar 2022. Es decir, en 7 mundiales estuvo este formato. El formato consistía en 32 selecciones divididas en 8 grupos de 4 equipos. Las 2 mejores selecciones de cada grupo clasificaban a octavos de final. Básicamente así funcionaba el, el formato, ¿no? Que pues como algunos sabrán, eh, a partir del próximo mundial, es decir, del 2026, Norteamérica 2026, ya el formato cambia, ¿sí? Ya van a participar más selecciones, pero bueno, esto es un tema que de pronto podríamos hablar en otro podcast, ¿por qué no? El hecho es que Colombia en este mundial le correspondió jugar el grupo G. Jugó contra Túnez, junto con Inglaterra, junto con Rumania. La selección colombiana debutó jugando contra la selección de Rumania, teniendo un marcador en contra de 1-0. En la siguiente fecha se enfrentó a Túnez y le lograron ganar 1-0. Y en la tercera fecha se enfrentaron contra la selección de Inglaterra, perdiendo en esta lamentablemente 2-0. Por lo tanto, en el grupo de Colombia, el grupo G quedó de la siguiente manera. Rumania quedó líder con 7 puntos, segundo Inglaterra con 6, tercero Colombia con 3, cuarto Túnez con 1 punto, lo cual pues no le permitió a Colombia avanzar a la siguiente ronda y en ese mundial también quedó eliminado en fase de grupos. Para su quinta participación mundialista, otra vez tuvo que pasar un tiempo grande. No tanto como de Chile 62 a Italia 90, pero sí fueron muchos años, fueron 16 años que Colombia se ausentó de un mundial, es decir, no clasificó a Corea y Japón 2002, Alemania 2006, ni tampoco a Sudáfrica 2010. Pero para el Mundial de Brasil 2014 lograron clasificar nuevamente su quinta participación mundialista, hasta la fecha la penúltima. Y hablando del formato, pues fue exactamente el mismo de Francia 98, es decir, eran 32 selecciones que las dividían en 8 grupos de 4 equipos cada una. Las 2 mejores selecciones de cada grupo lograba clasificar a la siguiente ronda. Y pues en este mundial a Colombia le correspondió jugar con Grecia, la selección africana de Costa de Marfil y la selección asiática japonesa contra los japoneses. Colombia debutó en este mundial contra la selección griega, ganándoles 3-0. En la siguiente fecha jugaron contra la selección
Costa de Marfil ganaron 2-1 y en la última fecha se enfrentaron a Japón ganándoles 4-1, lo cual pues les permitió eh, quedar líderes, tener 9 puntos de 9 posibles. Ya les digo exactamente cómo quedó eh, ese grupo. Fue el grupo C, correcto. Colombia quedó líder con 9 puntos. Segundo Grecia con 4. Tercero Costa de Marfil con 3. Cuarto Japón con 1. Colombia logró acceder nuevamente eh, a la siguiente ronda de una Copa del Mundo. Llegaron a los octavos de final. Les tocaría enfrentarse contra la selección de Uruguay, que había quedado segunda del grupo D. Ese grupo D quedó así específicamente. Primero Costa Rica con 7 puntos, segundo Uruguay con 6 puntos, tercero Italia con 3 puntos y cuarto Inglaterra con 1 punto. Por eso se tuvo que enfrentar contra la selección uruguaya. En el partido contra la selección de Uruguay en octavos de final lograron ganarles 2-0, lo cual les dio el pase a cuartos de final. En cuartos de final se enfrentaron a Brasil, que venía de haber eliminado a Chile en octavos, pero aquí lamentablemente Colombia perdió 2-1 y quedó pues eliminada de este campeonato, ¿no? Ahora hablando ya de su sexta participación en una Copa del Mundo y última hasta la fecha, fue de forma consecutiva. Fue para el siguiente mundial después de Brasil 2014, es decir, Rusia 2018. El formato es el mismo que les mencioné en los dos anteriores mundiales, es decir, el mismo que en Brasil 2014 y el mismo que Francia 98, así que no creo que sea necesario repetirlo, pero el hecho es que a Colombia en este mundial le correspondió jugar eh, el grupo H, junto con, Inglaterra no, sino Senegal, junto con Japón y junto con Polonia. Colombia debutó en este mundial enfrentándose a la selección japonesa, que se habían enfrentado ya en el anterior mundial, en Brasil 2014. Lamentablemente aquí se dio lo contrario, Colombia perdió 2-1. En la segunda fecha jugó contra Polonia, aquí sí ya ganaron 3-0. En la cuarta fecha Colombia jugaría contra Senegal, ganándoles 1-0, lo cual pues les permitió quedar como líderes de ese grupo con 6 puntos. Segunda quedó Japón con 4 puntos. La selección de Senegal quedó tercera con 4 puntos. Y la selección Polonia quedó última con 3 puntos. Entonces esto le permitió a Colombia avanzar a la siguiente ronda, a los octavos de final, y se enfrentarían contra la selección de Inglaterra, porque en el grupo G ellos quedaron segundos. Ese grupo G exactamente quedó de la siguiente manera. Bélgica quedó líder con 9, Inglaterra quedó segunda con 6 puntos, Túnez quedó tercera con 3 puntos y Panamá quedó última sin ningún punto. Por eso se tuvieron que enfrentar a la selección inglesa. Contra la selección inglesa, ya en los octavos de final, el marcador final quedó 1-1, tuvieron que jugar los penales, pero aquí ya lamentablemente tuvieron pues una tanda de penales desafortunada y Colombia quedó eliminada con un marcador de 4-3. Bueno, pues ya habiendo hecho como un breve repaso de las participaciones de Colombia en cada uno de los mundiales que ha jugado, pues ahora sí, les voy a dar mi opinión personal con respecto a cada uno de los mundiales. Vamos a rankearlos. Como son 6, pues vamos a rankearlo del 6 al 1, siendo el 6 pues menos bueno y el 1 pues el mejor, ¿no? Así que sin nada más que decir, creo que empecemos diciendo que bajo mi punto de vista personal, la sexta posición, la peor participación de Colombia en una Copa del Mundo, fue en el Mundial de Estados Unidos 1994, por diferentes motivos. A pesar de que como tal, como participación, en tanto
por juego y por datos, podríamos decir que la peor es Chile 62. Yo considero que la peor es Estados Unidos 94 por el equipo que tenía Colombia y que siento yo que tampoco jugó contra selecciones muy fuertes. Porque primero jugó contra Estados Unidos, que para esa época la selección de Estados Unidos, y en general siento yo que de alguna forma u otra Estados Unidos hasta ahora le estaba empezando a prestar como un poco de atención al fútbol, ¿sí? Ya se habían hecho como intentos en los 70s, cuando pues se creó la Liga de Estados Unidos, que recordemos que fue una época en donde jugó Pelé, Beckenbauer, Cubillas, etcétera, pero pues que no pudieron darle como esa relevancia al país con el fútbol, ¿no? Fue como un primer intento y fracasó. Querían crear una superliga, pero pues fracasó. Y acá fue para mí como el verdadero inicio de eso. Por lo tanto, la selección de Estados Unidos no tenía un gran equipo. O sea, no tenía un gran equipo. Tampoco siento que era un equipo amateur, ¿no? O sea, era un equipo profesional, claro que sí. Pero era completamente ganable. Obviamente no es subestimar a ningún equipo. Pero Colombia sí tenía un grupo bastante asequible. Rumania de pronto sí puede ser la única excepción porque Rumania tuvo una muy buena participación en los mundiales que se jugaron en los 90, es decir, en Italia 90, USA 94 y Francia 98. Sí, a Rumania pues sí le fue bien como en estos tres mundiales. Aún así siento que Colombia pudo haber tenido más competitividad contra ellos. Y bueno, pues a Suiza pues fue los únicos que se lo lograron ganar. Pero igual ellos iban tranquilos porque ya estaban clasificados de todas maneras. Y ya Colombia pues no tenía nada que hacer, ¿no? Ya no tenía chances para clasificar a los octavos de final. Volviendo al tema de que el equipo que tenían para muchos eran candidatos, para mí si me preguntan, mínimo podrían haber llegado a cuartos de final. Siento yo que el exceso de confianza, tal vez incluso el hecho de creerse campeones, eso los mató. Y que eso les generaba una responsabilidad grande. Yo siento que jugaron muy nerviosos el Mundial. Y es que otra cosa es que la clasificación de Colombia a este Mundial pues fue una forma muy épica, muy particular. Porque recordemos que fue contra la selección de Argentina en el 93, en pleno Monumental, le ganaron 5-0. Argentina que venía de ser la subcampeona de Italia 90 y la campeona de México 86. Entonces, para mí, pues, esos son los factores por los cuales Italia 90 es la peor participación de Colombia en una Copa del Mundo. La quinta posición, eh, aquí sí pongo a Chile 62. Eh, es verdad que en este mundial pues lograron una cosa histórica, que ya vamos a hablar de eso, pero pues sí fue una participación que dejó mucho que desear. Colombia ni siquiera logró ganar un partido y pues honestamente no siento que tampoco Colombia tuviera un equipo fuerte como para competir en forma en ese mundial y en general en una Copa del Mundo. Entonces, bueno, con Uruguay perdió, con Yugoslavia también súper feo, si no mal recuerdo fue 5-0. Pero bueno, voy a hablar del momento pues relevante de Colombia en ese mundial que fue contra la Unión Soviética, que pues logró empatarle, logró tener jerarquía en este partido, le empató 4-4 y más encima en ese partido el señor Marcos Coll marcó el único gol olímpico que se ha marcado en toda la historia de los mundiales hasta la fecha. Entonces fue un récord, fue algo histórico y además que también se le metieron los goles a uno de los mejores porteros de todos los tiempos, para muchos el mejor, el único portero ganador de un Balón de Oro, estoy hablando del señor Lev Yashin. Pero bueno, es que poco más que decir que eso.
Para mí por eso es la quinta, la posición número 5, mejor dicho. Para la posición número 4, yo considero que es el Mundial de Francia 1998. Aquí me pasa algo parecido con, perdón, con Chile 62, con diferencia que al menos aquí lograron ganar un partido, ¿sí? Y pues es que no tenían, o sea, mal equipo tampoco era Colombia, pero yo pienso que máximo esa selección hubiera llegado a octavos de final y de ahí no hubieran pasado, bajo mi punto de vista. Y ya pues muchas de sus verdaderas figuras, como lo era Valderrama, como lo era el Tren Valencia, entre otros jugadores, ese iba a ser el último mundial, probablemente, si no llegaban a clasificar a Corea y Japón 2002, de sus carreras. Obviamente ya no tenían el mismo nivel cuando eran más jóvenes o en los dos anteriores mundiales. Y de ahí para adelante no siento que tuvieran como un gran equipo, ni mucho menos. La verdad, no, no lo siento así. Aún así, pues jugaron con lo que tenían. El primer partido contra Rumania, pues nuevamente lo perdimos. Contra Túnez, pues se logró ganar y eso sí, le logró dar una esperanza a Colombia. Pero el tema es que en la última fecha sí iba a enfrentar a la selección de Inglaterra, que por mencionar algunos de sus nombres, que ahorita se me vienen a la cabeza, estaba Joe Campbell, estaba David Beckham, estaba Rio Ferdinand, Alan Shearer, o sea, como para que se den una idea del mega equipo, Michael Owen, o sea, esa Inglaterra tenía un equipo muy poderoso, era muy difícil ganarle a esa selección de Inglaterra. Eh, si no estoy mal, voy a revisar eso. Plantilla Colombia versus Inglaterra. Puse Argentina. Contra Inglaterra. Inglaterra 1998. Lo que iba a decir es que creo que tapó Farid Mondragón, ¿no? En ese partido, bueno, en ese mundial en general, sí, así es. Farid Mondragón era el arquero. Él salvó muchísimas ocasiones. Si no hubiera sido por él, probablemente ese partido se hubiera perdido 4-5-0 tranquilamente. Colombia no hizo casi mucho que digamos en cuanto al ofensivo, se quedó más defendiendo, por lo que les decía, no tenía los recursos suficientes como para ir a atacarle, y menos a esa selección tan brava, ¿no? Jugó con lo que podía, jugó con lo que tuvo. Para mí, esa es la razón por la cual esta es la cuarta posición. En la posición número 3 está Rusia 2018. Mm, a ver, yo creo que acá hay distintos factores y es que empezando desde la misma eliminatoria, que yo recuerdo que Colombia, a pesar de que haya logrado pasar al Mundial, tampoco era una selección arrolladora. Ahora, no se le desmerita ni mucho menos el hecho de que hayan clasificado, para nada. Pero yo me acuerdo por lo menos en la penúltima fecha de esa eliminatoria que jugaron contra la selección paraguaya en Barranquilla. Y ese día me acuerdo que metió un golazo Falcao como al minuto 70, 75, una cosa así. Ya no faltaba mucho para que se acabara el partido. Y Colombia, como en los últimos 5 minutos del partido, se dejó meter 2 goles y Paraguay ganó 2-1. Yo me acuerdo que Paraguay tenía ya casi opciones nulas de clasificar al Mundial y eso los revivió. Colombia, habiendo ganado ese partido, se hubiera clasificado una fecha antes. Y luego en la última fecha, el Pacto de Lima. Sí, o sea, no fue una clasificación, o sea, que demostrara como mucha potencia, mucha... No sé. También el hecho de que me parece que James estaba como con algunos problemas, tenía como una lesión, y aún así Peckerman decidió llevarlo así. Entonces, yo creo que esas cosas jugaron mucho en contra. El equipo no era malo, pero colectivamente en el juego tampoco, nunca sentí que tuvieran como una idea firme, una idea de juego clara. Nunca la sentí así, o algunos partidos pues sí se llegó a destacar, pero en otros, o sea, era muy irregular, la verdad.
Y se demostró en el primer partido contra Japón, que le había ganado en el mundial anterior 4-1. Aquí perdió 2-1 y acá Japón jugó mucho mejor que Colombia, indudablemente. Colombia no tuvo casi opciones para meter otro gol. Luego contra Polonia fue el mejor partido que jugaron en este mundial. Me recordó incluso la participación que tuvieron en Brasil 2014. Acá sí jugaron muy bien, no tengo casi que nada malo que decir. Destaco también pues el merecido gol de Falcao, eh, que pues el fútbol y los mundiales le debían esto a Falcao. Y la tercera fecha contra Senegal se sufrió. Contra las selecciones africanas no es fácil. No es fácil. Nunca ha sido fácil, pero bueno, se logró sacar el resultado positivo, 1-0, y Colombia clasificó a la siguiente ronda. Ya en octavos de final, pues, contra la selección de Inglaterra, yo siento que por lo menos se jugó mejor que en el Mundial del 98, que también ya se habían enfrentado a Inglaterra. Eso sí lo destaco. Pero acá sí siento que ese equipo colombiano tenía como acercársele más ofensivamente a Inglaterra. No lo hizo, no lo hizo. Y ese Inglaterra, pues no es el peor de la historia, pero tampoco era el mejor de la historia. O sea, ese Inglaterra honestamente era para haberle ganado el partido. Se podía haberle ganado el partido en los 90 minutos. Yo pienso que Peckerman planteó un juego más defensivo, de contraatacar, lo cual no me pareció porque, luego les digo, Colombia sí tenía herramientas. Obviamente hay muchos jugadores ingleses que en ese momento eran mucho mejores que los colombianos. No digo que no, o sea, no estoy diciendo que Colombia era mejor que Inglaterra, no estoy diciendo eso, pero sí se le podía haber hecho un partido mucho mejor. Colombia no tuvo muchas opciones, afortunadamente Germina empató a lo último. Colombia pues se fue a la larga y luego a los penales, y acá pues acá sí, es que en los penales lo más probable es que Inglaterra pasara porque tenía mejores cobradores. Pero bueno, por eso, por ese motivo más bien, considero que este es el tercer Mundial de Colombia. En la segunda posición, para mí es Italia 90. Considero que es la segunda mejor participación de Colombia en una Copa del Mundo. Es verdad que si hablamos literalmente en cuanto a estadística, pues podríamos decir que Rusia es mejor. Pero para mí es mejor Italia, el hecho de que, bueno, Colombia logró clasificar después de muchísimos años, 28 años si no estoy mal, a un mundial nuevamente. Y acá Colombia, a pesar de que no tuviera el mismo equipo que tuvo en el 94 o en el 2014, tenía buen equipo, se le notaba mucho la entrega de los jugadores, el orden y el sentimiento, la ilusión de poder jugar un mundial y hacerlo de la mejor forma posible. Eso siento yo con Italia 90. El primer partido lo ganaron contra los Emiratos Árabes Unidos, 1-0. Contra Yugoslavia, pues lo perdieron. Yugoslavia nunca fue una selección fácil. Yugoslavia fue una selección muy dura de Europa, lo mismo que la antigua Unión Soviética. Eran selecciones muy difíciles, muy difíciles. Y contra Alemania en la tercera fecha, Colombia le tenía que empatar o ganar a Alemania para clasificar a la siguiente ronda. Jugó un partidazo. Yo pienso que incluso es de los mejores partidos que Colombia ha jugado en su historia, así tranquilamente contra Alemania. A pesar de que no se le ganó, jugó un gran partido. No estuvo tan igualado, pues, pero Colombia se le encaró y se le hizo, le hizo partido. Y es que recordemos que si Alemania fue el campeón de ese mundial, ¿sí? Entonces no se estaba enfrentando con cualquier equipo tampoco. Lamentablemente casi a finalizar el partido Alemania metió el gol, pero bueno, es que en ese momento fue cuando se notó que Colombia realmente quería seguir, quería hacer historia, y fue cuando Freddy Rincón afortunadamente metió el gol a lo último, empató Colombia y logró clasificar como una de las mejores terceras. Por primera vez en la historia a octavos de final de un mundial, o a la siguiente ronda de un mundial básicamente. Ya pues contra Camerún sí fue otra cosa, no jugaron mal,
pero, o sea, hombre, se le hizo un partidazo a Alemania. Se pudo haber hecho mucho más en este partido, ¿sí? Y también los goles fueron muy. Y los goles de Camerún, ¿no? Casi que regalitos. No desmerito los dos goles de Camerún. Porque, pues, si a uno le regalan el balón, pues uno tiene que meter el gol. Pero lo que me refiero es que Colombia estuvo muy mal defensivamente. Me parece que un gol fue que René Higuita salió y bueno. Y el otro gol creo que también, si no mal recuerdo, un defensa también regaló el balón y bueno. O creo que Roger Mila creo que fue el que metió el gol. No, no recuerdo cómo fue la cosa, pero bueno, fueron errores determinantes, ¿sí? Por cosas pequeñas pueden pasar cosas muy grandes. Entonces, pues eso ocurrió. Colombia pues logró descontar, pero pues ni modo, quedó eliminada. Pero fue una participación digna. Para mí, si hubieran podido haber clasificado a cuartos de final, pero bueno, no se dio así. Y pues la número uno, yo creo que todos estamos de acuerdo. O sea, todos estamos de acuerdo, básicamente. Fue Brasil 2014. Ha sido la mejor participación de Colombia en un mundial, sin duda alguna, empezando desde las eliminatorias, que si no estoy mal, han sido las mejores eliminatorias de la historia para Colombia. Uno, dos, han tenido la mejor fase de grupos en la historia, 9 puntos de 9 posibles, contra Grecia 3-0, contra Japón 4-1, que esa fue la última fecha, y la segunda fecha contra Costa de Marfil 2-1, así que impecable. Colombia logró clasificar a octavos de final contra Uruguay, que Uruguay pues es de las selecciones históricas, también se le hizo un excelente partido. Colombia ganó 2-0. Ese día David Ospina estuvo a la altura, tapó jugadas determinantes de Uruguay, jugadas muy claves. También jugó muy bien David Ospina. El partido de cuartos de final contra Brasil también fue bueno para Colombia, aunque claramente pues Brasil jugó mejor, y sacando pues de pronto el tema del árbitro y todo esto que pues fue un poco polémico, Colombia hizo una participación histórica, incluso creo que le otorgaron la quinta posición en ese mundial. Es que fue una excelentísima participación, quinta o sexta puesto, no, no recuerdo. Una más que digna, excelente participación mundialista, excelentes jugadores. Obviamente pues la mayor ausencia fue la de Falcao y que después de esa lesión pues le cambió mucho la carrera, que es otra cosa que podemos hablar en otra oportunidad, ¿por qué no? De Radamel Falcao García. Y no mucho más por decir, creo que se ha dicho todo. También pues que recordemos que James fue el goleador de ese mundial con 6 goles, ganó el premio Puskás por el mejor gol del año, que lo convirtió contra Uruguay en octavos de final. Creo que fue el primer gol del partido. Sin duda alguna e indiscutiblemente esa es la mejor participación de Colombia en Copas del Mundo. Y ya, pues sin nada más que decir, ya estamos llegando al final de este podcast del día de hoy. Les hago la invitación para que en los comentarios me digan ustedes cómo lo organizarían. Obviamente estoy casi seguro que por lo menos los dos primeros puestos tal vez sí sean iguales al mío. El número uno sí es que es indiscutible, pero los otros puestos en general, ustedes cómo lo pondrían y por qué, me gustaría pues saber sus opiniones en los comentarios. Si de pronto también se me escapó un dato relevante, puede que sí, probablemente sí. O dije algo mal, también me lo pueden corregir en los comentarios, ¿por qué no? Nada, gracias por escuchar. Los invito a que le den un like, se suscriban, que voy a estar subiendo lo más continuamente posible podcast eh, de puro fútbol. Y sin nada más que decir, recuerden que la mejor melodía es cuando se juega bien a la pelota.